Es 1955. Ella ya está en pie antes de las 6, el café en la estufa, las camas hechas, 3 almuerzos empacados, la ropa ya dando vueltas en la lavadora del sótano. Para las 10, está de rodillas restregando el piso de la cocina. Para las 5, hay un asado en el horno, y en las fotografías, ella todavía sonríe. Esa es la imagen que nos dejó la década, y hace que el resto de nosotros sienta que ya está fracasando antes del mediodía. Pero las mujeres de esas fotos les estaban contando a sus médicos algo completamente distinto. Entonces, ¿por qué el archivo solo nos muestra la sonrisa? Levittown, New York, 1952. 17,000 casas dispuestas a lo largo de la llanura de Hempstead en hileras, cada una con un ventanal, un pedazo de césped al frente y una cocina construida con el mismo plano que la de al lado. Las excavadoras habían despejado los campos de papa apenas 2 años antes. Ahora había aceras, arbolitos amarrados al césped y camionetas familiares en cada entrada. Aquí es donde se armó la imagen que tienes en la cabeza, casa por casa, idéntica. El suburbio de posguerra llegó al mismo momento que una máquina nueva en la sala. En 1950, alrededor del 9% de los hogares estadounidenses tenía un televisor. Para 1960, esa cifra estaba cerca del 90%. En 10 años, un país aprendió a mirarse a sí mismo a través de una caja luminosa en la esquina de la sala, y lo que veía ahí era una mujer con un vestido camisero, perlas en el cuello, sacando una cacerola de un horno General Electric sin un solo pelo fuera de lugar. Ella estaba vendiendo algo. Ese era todo su trabajo. El registro visual sobreviviente del hogar estadounidense de los años 50 está dominado por la publicidad. Páginas dobles en revistas como Good Housekeeping y Ladies' Home Journal, folletos de electrodomésticos, comerciales de televisión para Frigidaire, Maytag y Tide. Esas imágenes fueron encargadas por empresas con un interés comercial específico en mostrarte a una mujer que encontraba su cocina sin esfuerzo. Una modelo cansada nunca le ha vendido una nevera a nadie, así que, ¿a dónde se fue el martes ordinario? Se fue sin registrar, y la razón está en una tienda de cámaras y no en una conspiración. Las cámaras en 1955 eran caras, el rollo costaba dinero para revelar, y un carrete de 12 exposiciones se guardaba para cumpleaños, días festivos, y la escalera de la entrada el primer día de clases. Nadie en esa casa estaba apuntando un lente a la 4ª hora de planchado. El resultado es un archivo con un hueco en el centro. Heredamos la mañana de Navidad y la parrillada en el patio. No heredamos el martes por la tarde. Pero el hecho de que la imagen de la revista fuera montada no significa que el trabajo detrás de esa puerta de cocina fuera imaginario. Algo real estaba ocurriendo dentro de esas casas, y era físicamente enorme. Empieza con la ropa, porque la ropa organizaba la semana entera. El lunes era día de lavado. No era una tarea, era un día. En una casa con lavadora de rodillos, la máquina agitaba la ropa en agua jabonosa, y luego cada prenda tenía que pasar a mano entre 2 rodillos para exprimirle el agua. La ropa entraba por categoría, desde las prendas delicadas pasando por las blancas hasta la ropa de trabajo, porque la misma tina de agua servía para varias tandas. Entre tandas, la tina se vaciaba y se rellenaba con cubeta. Después la ropa mojada iba a un canasto. El canasto salía por la puerta trasera, y cada pieza se colgaba con pinzas en el tendedero del patio. Las lavadoras automáticas se estaban expandiendo rápido en ese período, y para 1951 superaron en ventas a los modelos de rodillos en Estados Unidos por primera vez. Pero las secadoras aún no eran comunes en la mayoría de los hogares, lo que significaba que el tendedero se quedaba. En la práctica, eso quiere decir que una mujer levantaba, cargaba, se agachaba, estiraba los brazos hacia arriba y volvía a levantar, durante horas, en un día fijo de la semana, con el clima que el cielo tuviera a bien ofrecer. El martes era de planchado, el algodón y el lino dominaban el guardarropa.
Las telas de planchado permanente aún no eran estándar, y una familia de 5 generaba una montaña de camisas, blusas, manteles, fundas de almohada y pañuelos que todos requerían una plancha caliente y una tabla de pie. Algunos hogares tenían un mangle, un par de rodillos calientes con patas que prensaban las sábanas, lo cual te dice cuánta tela plana producía una sola familia en una semana. Pero el ciclo de lavado era solo la parte que tenía nombre fijo en el calendario. La comida era diaria. Un refrigerador doméstico a mediados de los 50 era pequeño, y el compartimento del congelador era más pequeño aún, muchas veces solo lo bastante profundo para una charola de hielos y un paquete de chícharos. Esa sola limitación reestructuraba toda la semana. La comida fresca tenía que comprarse cerca del día en que se comía, lo que significaba viajes repetidos al mostrador de la carnicería, al pasillo de frutas y verduras y a la panadería, en lugar de una sola compra grande el sábado. Las comidas se preparaban con ingredientes crudos sobre la barra de la cocina. El pan se rebanaba a mano. Las verduras se pelaban sobre el fregadero. Los pollos llegaban enteros y había que despiezarlos. Un asado de olla entraba al horno horas antes de que alguien tuviera hambre, y cada una de esas comidas generaba una pila de platos que se lavaban a mano en un fregadero de porcelana, porque el lavavajillas todavía era un aparato del que la mayoría de las familias solo leía en revistas, en vez de tenerlo. Entonces, ¿qué le cuesta realmente a un cuerpo un horario así? Se puede ver la escala en los datos de diarios de tiempo, y esos números vale la pena detenerse a pensarlos. Un equipo de investigadores liderado por Edward Archer examinó datos nacionales de diarios de tiempo que cubrían 45 años de actividad diaria de las mujeres estadounidenses. En 1965, las mujeres dedicaban aproximadamente 26 horas a la semana al manejo del hogar, es decir, cocinar, limpiar después de las comidas, lavar ropa y quehaceres generales. Para 2010, esa cifra había caído a unas 13 horas, reducida casi exactamente a la mitad. Los investigadores luego estimaron la energía que ese trabajo demandaba. Para las mujeres que no trabajaban fuera del hogar, la energía semanal gastada en labores domésticas cayó aproximadamente un 42% entre 1965 y 2010, una reducción que calcularon en alrededor de 360 calorías al día. Para las mujeres con empleo, la caída fue menor pero igualmente clara. Esa es la primera pieza honesta de la respuesta, y tiene menos que ver con el carácter que con el músculo y el tendón. Un cuerpo que pasa 4 horas al día cargando canastos de ropa, agachándose sobre una tina y caminando a la tienda de la esquina, se convierte en un cuerpo que tolera cargar, agacharse y caminar. El acondicionamiento explica la mayor parte. Músculo, tendón y capacidad cardiovascular se adaptan a lo que una persona repite, y la repetición en esa cocina era constante. Pero el acondicionamiento funciona en ambos sentidos, y aquí es donde la nostalgia alrededor de esas fotografías generalmente se queda corta. La misma adaptación que hacía a una mujer capaz de un lunes de 8 horas también significaba que un dolor de espalda, una rodilla desgastada o un embarazo en el 7º mes no reducían la carga de trabajo ni una sola camisa. No había relevo, ni colega que tomara el turno, ni día por enfermedad incluido en el arreglo. Si ella paraba, la casa paraba esa misma mañana. La misma investigación encontró algo más. Para 2010, las mujeres estadounidenses pasaban aproximadamente un 25% más de tiempo en medios basados en pantallas que en cocinar, limpiar y lavar ropa combinados. Esa es la forma del cambio. Las horas se movieron de una columna a la otra. Pero aquí está el detalle que complica la versión ordenada, y es la razón por la que la sala de exhibición de electrodomésticos es el lugar equivocado para terminar esta historia. Si los aparatos estaban ahorrando toda esa labor en los años 50, las horas deberían haberse desplomado durante los años 50. No lo hicieron. En noviembre de 1974, una socióloga llamada Joan Vanek publicó un análisis en Scientific American que desestabilizó muchas suposiciones cómodas.
Vanek comparó varios cientos de presupuestos de tiempo llenados por mujeres estadounidenses en los años 20 y 30 con diarios de tiempo recolectados en los años 60. Los presupuestos de tiempo son registros escritos a mano que se llenan en intervalos cortos a lo largo de un día despierto, así que el cuaderno captura lo que una mujer hizo, no lo que después recordó haber hecho. Su conclusión fue que las amas de casa de tiempo completo dedicaban unas 52 horas de trabajo doméstico a la semana a mediados de los años 20 y unas 55 horas a mediados de los 60. 4 décadas de lavadoras eléctricas, aspiradoras, refrigeradores y estufas de gas. Ninguna reducción en absoluto. La historiadora Ruth Schwartz Cowan dedicó años a investigar el porqué, y su libro More Work for Motor expone el mecanismo. Las máquinas eran reales, y sí hacían las tareas individuales más rápidas que antes. Pero 3 cosas más sucedieron al mismo tiempo. Los estándares subieron. Cuando lavar se hizo más fácil, se esperaba que la ropa se lavara con más frecuencia. La ropa de cama que se cambiaba mensualmente empezó a cambiarse semanalmente. Un baño semanal en una tina compartida se convirtió en uno diario, generando más toallas. Los pisos que se barrían ahora se esperaba que brillaran. La publicidad acompañó cada uno de esos cambios, y el texto en una campaña de detergente de 1955 no estaba vendiendo camisas limpias. Estaba vendiendo camisas más blancas que las que la mujer de la calle de al lado tenía en su tendedero. La tecnología no bajó la vara. La subió y le puso una mejor lavadora en las manos para alcanzarla. Pero hay un segundo mecanismo operando en esas casas, y es más importante que el primero. El hogar perdió a sus otros trabajadores. A principios de siglo, los hogares de clase media a menudo tenían ayuda doméstica, recibían huéspedes o dependían de servicios comerciales. El pan venía de una panadería, el hielo lo traía un repartidor de hielo, la leche llegaba en botellas de vidrio al escalón de la puerta, y la ropa a veces se mandaba a una lavandería comercial con camión de reparto. A lo largo de las décadas de posguerra, esas redes se adelgazaron y las tareas volvieron a casa. Una mujer en una cocina absorbió trabajo que anteriormente se repartía entre varios pares de manos. ¿Eso suena a liberación? Se anunció exactamente así, a todo color, en la contraportada de las revistas para mujeres en cada puesto de periódicos, y las casas seguían creciendo. Una casa inicial de Levittown era modesta, pero la casa suburbana de finales de los 50 y los 60 se expandió constantemente, y cada habitación adicional era otra habitación que limpiar. Ahora, quiero ser cuidadoso con los números de Vanek, porque el hallazgo es cuestionado dentro de la literatura académica, y sería deshonesto presentarlo como algo resuelto. Su artículo no pasó sin ser cuestionado en las revistas especializadas, y no debería repetirse como si así hubiera sido. Economistas y sociólogos posteriores atacaron la conclusión de Vanek por razones estadísticas. Valerie Ramey señaló problemas con la forma en que se seleccionaron y compararon las muestras. Jonathan Gershuni y Teresa Jarms volvieron a los archivos gubernamentales originales. Encontraron presupuestos de tiempo de más de 500 mujeres rurales de los años 20, los cruzaron con registros del censo y los compararon con encuestas posteriores. Encontraron una caída pronunciada en las horas que las mujeres rurales dedicaban a cocinar, recoger y limpiar, lo cual contradice fuertemente el panorama de Vanek. Así que la posición honesta es que el tamaño de la reducción en las horas de trabajo doméstico todavía se debate en las revistas especializadas. Lo que no se discute es que la caída fue mucho menor y mucho más lenta de lo que la publicidad prometía, y que los años 50 se situaron en medio de esa brecha, no al final. Entonces, ¿fue la casa de posguerra un rescate o una trampa? Como sea que respondas eso, hay una característica más del paisaje que vale la pena nombrar, porque es fácil pasarla por alto en una fotografía. El suburbio reemplazó al barrio. En una manzana urbana de preguerra, la carnicería, la tienda de abarrotes, la farmacia y la escuela quedaban a distancia de caminar desde el escalón de la entrada.
Levittown y los desarrollos que siguieron pusieron esas cosas al final de un camino largo. Alguien tenía que manejar. Alguien tenía que subir a 2 niños a una camioneta familiar, manejar hasta la plaza comercial, descargar, manejar de regreso, descargar otra vez, y repetir toda la secuencia para el siguiente mandado. Ese alguien era casi siempre la madre, y las horas que consumía no aparecen en ninguna categoría gubernamental llamada trabajo. Llevar a un niño a una cita con el dentista no se contaba como labor en 1958, y en la mayoría de las encuestas de hogares todavía no se cuenta. Pero el recorrido de mandados tenía un beneficio oculto que ningún urbanista planeó. La movía. Caminar por una calle comercial, subir un escalón de porche, cargar bolsas de papel sin asas, desde la banqueta hasta la mesa de la cocina, todo eso se acumulaba de una manera que una aplicación de entregas moderna elimina sin que nadie lo note. La casa de posguerra se vendió como una máquina ahorradora de trabajo. En varias formas medibles, simplemente movió el trabajo por toda la casa y añadió un trabajo de chofer encima. Lo cual nos trae a la parte de esta historia que rara vez llega a la nostalgia, y está en un pequeño gabinete sobre el lavabo del baño. En 1955, un medicamento llamado meprobamato llegó al mercado estadounidense bajo la marca Milltown, nombrado así por Milltown, New Jersey, donde se fabricaba. Se comercializó como un tranquilizante menor, algo que quitaría la ansiedad de lo cotidiano sin la sedación pesada de los barbitúricos. Se movió por las farmacias estadounidenses más rápido que cualquier medicamento con receta antes que él. En un año desde su lanzamiento, aproximadamente 1 de cada 20 estadounidenses lo había probado. Para 1957, los médicos habían escrito 36 millones de recetas, se habían fabricado más de 1.000 millones de tabletas, y en el punto más alto del auge, aproximadamente 1 de cada 3 recetas escritas en Estados Unidos era para este solo compuesto. Milton Berle bromeaba en televisión diciendo que estaba pensando en cambiarse el nombre a Milltown Berle, pero ¿quién estaba realmente tragándose todo eso? Las amas de casa se convirtieron en las consumidoras más constantes del medicamento. Los laboratorios Wallace lo promocionaban para el insomnio, la ansiedad y el malestar emocional. Un anuncio en una revista médica de 1960 muestra a una mujer bien vestida en el consultorio de su doctor, descrita como padeciendo ansiedad recurrente, sin causa física, y luego la muestra leyendo tranquilamente la etiqueta de una lata en el pasillo abarrotado de un supermercado después de tomar su pastilla. Ese anuncio está haciendo algo que vale la pena notar. Está reconociendo en una revista médica que la mujer de la postal no estaba bien. Y los tranquilizantes eran solo la mitad del gabinete. La otra mitad hacía el trabajo opuesto. Las anfetaminas habían estado circulando en la medicina estadounidense desde los años 30, cuando la firma de Philadelphia Smith, Klein & French, comenzó a comercializar Benzedrina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército distribuyó ampliamente las tabletas para combatir la fatiga, y para el final de la guerra, hasta 16 millones de jóvenes estadounidenses las habían recibido estando en uniforme. Su uso no se trataba como peligroso en esos años. Se trataba como ordinario, de la misma manera en que una cantimplora o una lata de raciones era ordinaria. Pero una cadena de suministro de tiempos de guerra y una prensa de tabletas no se apagan cuando una guerra termina. Cuando acabó la lucha, los fabricantes salieron a buscar un mercado civil y encontraron uno esperando en los suburbios. Las anfetaminas suprimen el apetito, aumentan el estado de alerta y elevan el ánimo, lo que las convertía en un ajuste perfecto para una década con un estándar de belleza delgado y un horario doméstico que no tenía un final natural. Dexedrina, Dexamil y una familia creciente de fórmulas para dieta se comercializaban hacia las mujeres a través de revistas médicas, recetadas para bajar de peso, para el ánimo bajo y para lo que la publicidad delicadamente llamaba fatiga. Clínicas improvisadas abrieron por todo el país,
repartiendo pastillas combinadas que mezclaban estimulantes con sedantes y a veces hormona tiroidea. Las apodaban pastillas arcoíris por los colores de las cápsulas. Una mujer podía salir con una bolsa de papel y un horario para tomarlas. ¿Qué tan grande se volvió esto? Más grande de lo que cualquiera de las fotografías sobrevivientes te dejaría adivinar. En 1969, las compañías farmacéuticas estadounidenses produjeron al menos 8.000 millones de dosis estándar de 10 miligramos de sales de anfetamina. Esos son aproximadamente 40 tabletas por cada hombre, mujer y niño en el país. El número fue lo suficientemente alarmante como para que el Congreso celebrara audiencias ese noviembre. El título publicado de esas audiencias hacía la pregunta directamente: ¿por qué 8.000 millones de anfetaminas? Ahora, el frasco de pastillas necesita un encuadre cuidadoso, porque la versión fácil de este punto es también la equivocada. Nadie está diciendo que cada mujer en cada fotografía estaba medicada. Los patrones de prescripción variaban enormemente por clase social, por región y por qué doctor le tocaba ver a una familia, y una gran cantidad de hogares nunca se acercaron a ninguno de los dos medicamentos. Pero las cifras agregadas no son pequeñas y no son ambiguas. A lo largo de los 50 y 60, una gran población de mujeres estadounidenses recibía estimulantes en la mañana y sedantes en la noche de parte de un médico familiar, con el propósito expreso de que pudieran pasar un día que de otra manera no era pasable. Las consecuencias llegaron después, y están bien documentadas. El meprobamato resultó producir dependencia psicológica. La tolerancia subía hasta que la misma dosis dejaba de funcionar, y la abstinencia traía insomnio, temblores y confusión. Para finales de los años 60, el entusiasmo médico se había desplomado y el medicamento fue retirado de la farmacopea de Estados Unidos. La prescripción de anfetaminas fue restringida a principios de los 70, después de las audiencias del Congreso y los reportajes que siguieron. Uno pensaría que alguien habría dicho algo en su momento. Algunos lo dijeron. Tomó un rato para que alguien con una imprenta escuchara. Si este tipo de historia te parece que vale tu tiempo, suscríbete. Cada semana cubro el pasado cotidiano de la vida familiar estadounidense, y los detalles generalmente resultan ser más extraños que la versión que recordamos. Mientras todo esto pasaba en las farmacias, algo más silencioso estaba pasando en las salas, y se estaba poniendo por escrito. En 1957, una mujer llamada Betty Friedan recibió el encargo de encuestar a sus antiguas compañeras de la Universidad Smith para su 15ª reunión de generación. Friedan era una psicóloga formada que trabajaba como escritora independiente para revistas y esperaba encontrar a un grupo de mujeres en general satisfechas con las vidas que la época les había recomendado. Pero lo que volvió en esos cuestionarios no coincidía en absoluto con lo esperado. Mujeres que se habían casado bien, criado hijos sanos y mantenido hogares confortables, estaban describiendo algo que no podían nombrar y no querían admitir. Friedan intentó colocar un artículo sobre el tema. Ninguna revista quiso publicarlo. ¿Qué hace una investigadora formada cuando nadie quiere imprimir sus hallazgos? Pasó 6 años convirtiéndolos en un libro. La mística femenina apareció en febrero de 1963 y abrió con la descripción de un sentimiento en vez de un argumento. Friedan lo llamó el problema que no tiene nombre. Escribió sobre la esposa suburbana, tendiendo camas, comprando víveres, llevando a los niños a los scouts, acostándose junto a su marido por la noche y teniendo miedo de hacerse una pregunta que apenas podía formular. Pero los pasajes famosos sobre la identidad no son los que más importan para esta pregunta. Los pasajes que más importan aquí son los físicos, y se leen menos como un manifiesto que como una página de un cuaderno de clínica. Friedan recopiló el lenguaje que las mujeres usaban cuando entraban al consultorio de un doctor con síntomas que apenas podían describir. Hablaban de un cansancio sin origen evidente, de un enojo hacia sus hijos que las asustaba, y de llorar en la mesa de la cocina, por razones que no podían señalar. Un médico en Cleveland
Tenía un nombre provisional para el conjunto, y lo llamaba el síndrome del ama de casa. Un médico familiar en Pensilvania describía pacientes a las que les salían ampollas en las manos y los brazos, y llamaba a eso la plaga del ama de casa. Detente un segundo en eso, porque invierte la premisa de todo este video. Así que el agotamiento estuvo ahí todo el tiempo, archivado en expedientes de consultorios médicos por todo el país. Las mujeres lo reportaban a sus doctores en consultorios ordinarios en números tan grandes que médicos generales en diferentes estados habían inventado cada uno un nombre informal para el mismo conjunto de quejas. El registro existe en consultorios médicos, en cuestionarios de reuniones de generación y en un libro de grandes ventas que movió más de 1 millón de copias en un año de llegar a los estantes. Simplemente, nunca apareció en una fotografía. Pero esa es la respuesta a la fotografía, y aterriza más suavemente de lo que la pregunta insinuaba. Los años 50 no produjeron una generación de mujeres con más energía, produjeron una cultura en la que admitir el cansancio se leía como ingratitud y no como información. Una industria publicitaria con una razón comercial para imprimir solo la sonrisa, y una cámara casera que salía del cajón para bodas y mañanas de Navidad. Todo archivo es un registro de aquello a lo que alguien eligió apuntar un lente, y nada más. Esa década apuntó sus lentes a cocinas que acababan de ser limpiadas. Terminamos comparando nuestras peores horas con la mejor fotografía de alguien más, que es una comparación que nadie puede ganar. Pero la fotografía tampoco puede ser toda la historia, porque algo en el registro cotidiano claramente cambió. La gente no se está imaginando el sabor moderno del cansancio, así que, ¿qué es realmente diferente? La diferencia más clara es el sueño, y es medible. Gallup ha estado preguntando a los estadounidenses cuánto duermen desde 1942, lo que significa que tenemos una medición de un país que todavía tenía cartillas de racionamiento en el cajón de la cocina. Esa primera encuesta puso el promedio cerca de 8 horas por noche, con el 84% de los adultos durmiendo 7 o más. Las décadas recientes han estado cerca de 6.8 horas, con el 59% alcanzando las 7. En 1942, el 3% de los estadounidenses reportaba menos de 6 horas por noche. Esa proporción ahora es de alrededor de 1/5 parte de la población adulta, más de 1 hora de sueño desaparecida del promedio nacional en el transcurso de una sola vida. Pero la brecha también corre por líneas de género, y esa parte es reciente. En una encuesta de Gallup, realizada a finales de 2023, el 36% de las mujeres dijo que dormía lo que necesitaba, frente al 48% de los hombres. Ambas cifras fueron las más bajas que la organización había registrado jamás para cualquiera de los dos grupos. La segunda diferencia es lo que le sucede a la atención a lo largo de un día de trabajo, y esta es más reciente de lo que la mayoría de nosotros supone. Pero el sueño es solo la parte que ya sospechamos. La medición más extraña viene de un laboratorio de investigación en California. Gloria Mark, profesora de informática en la Universidad de California en Irvine, ha estado midiendo cuánto tiempo la gente mantiene el enfoque en una sola pantalla desde 2003. Su equipo empezó con cronómetros, siguiendo a trabajadores de oficina y registrando cada cambio a mano. En ese primer estudio, el promedio era de unos 2 minutos y medio en una pantalla antes de que la atención se moviera. Para alrededor de 2012, había caído a aproximadamente 75 segundos. Estudios recientes, incluyendo trabajo de otros investigadores, ponen el promedio cerca de 47 segundos. El trabajo previo de Mark, en el mismo laboratorio, midió el costo de la interrupción en sí. Cuando la atención es arrancada de una tarea activa por una notificación o un colega en el escritorio, el retorno completo a esa tarea toma aproximadamente 23 minutos. Haz esa aritmética a lo largo de un día laboral de 8 horas y la comparación se vuelve extraña. Una mujer planchando camisas en una cocina de 1955
estaba haciendo algo monótono, pero a su atención se le permitía descansar en una sola cosa por el tiempo que la tarea durara. Su mente podía divagar hacia la cena del domingo y regresar al cuello frente a ella, sin pagar nada por el viaje. Una mujer respondiendo mensajes en un teléfono en 2026 cambia de contexto aproximadamente cada minuto y paga un costo de recuperación en una gran proporción de esos cambios. Entonces, ¿cuál de esos 2 días es más pesado? Eso depende completamente de qué instrumento traigas a la medición. El trabajo físico y el trabajo cognitivo producen fatiga medible. Simplemente dejan evidencia distinta, y solo uno de ellos deja hombros adoloridos que un doctor pueda examinar. La tercera diferencia en los diarios de tiempo corre en la dirección totalmente opuesta y toma desprevenida a la mayoría de los espectadores. La carga total de trabajo apenas se ha movido. El Centro de Investigaciones Pew, basándose en décadas de datos de diarios de tiempo, comparó las horas combinadas de trabajo remunerado y no remunerado de los padres a lo largo de casi 50 años. En 1965, las madres dedicaban unas 51 horas a la semana entre trabajo remunerado, tareas del hogar y cuidado de los hijos. En 2011, la cifra era de unas 53 horas. 2 horas de diferencia a lo largo de medio siglo de lavadoras, comida de conveniencia, microondas y lavavajillas. Lo que cambió fue la composición, no el total. En 1965, más del 80% de las horas de trabajo de una madre se iba en quehaceres domésticos y cuidado de los hijos dentro de su propia casa. Para 2011, esa proporción había bajado a alrededor del 60%, con el empleo remunerado en oficinas, tiendas, hospitales y salones de clases absorbiendo la diferencia. El trabajo no desapareció del libro de cuentas, se reubicó en otro edificio, y una categoría de trabajo creció en vez de encogerse, que es el detalle que más sorprende a la gente. Las madres casadas dedicaban unas 11 horas a la semana al cuidado directo de los hijos en 1965. Para 2011, eso había subido a más de 14 horas, a pesar de que esas mismas mujeres tenían muchas más probabilidades de tener un trabajo remunerado y muchas más probabilidades de tener menos hijos en casa. Las horas de los padres también subieron, de menos de 3 horas a la semana a más de 7. Pero, ¿por qué subirían las horas de cuidado infantil mientras todo lo demás bajaba? La razón es un cambio en lo que se entiende que la crianza requiere. La supervisión que habría sido impensable en 1965, cuando los niños recorrían el barrio sin compañía durante tardes enteras, ahora es estándar. El enriquecimiento, la organización de actividades, el apoyo con la tarea y las actividades organizadas se convirtieron en parte de la descripción del puesto. Los estándares subieron. El mismo mecanismo que Cowan identificó en el cuarto de lavado en 1983 estaba operando en la guardería 30 años después. Hay una diferencia más entre aquella cocina y esta, y puede importar más que cualquiera de las otras. Esta no aparece en ninguna estadística, porque lo que cambió fue la forma del día, y no las tareas dentro de él. Un día en los años 50 tenía bordes. Las tiendas en la calle principal cerraban por la noche y permanecían cerradas el domingo. El correo llegaba una vez, a un buzón de metal junto a la puerta de entrada. El teléfono estaba atornillado a una pared de la cocina, y si nadie estaba en casa, sonaba en un pasillo vacío, y luego dejaba de sonar, y luego paraba. Las estaciones de televisión se despedían después de medianoche, y la pantalla pasaba a estática. Cuando la luz se iba afuera de la ventana, y el último plato estaba seco, el día había terminado estructuralmente, sin importar si la mujer que lo secaba se sentía terminada. Ese contenedor no era amabilidad de nadie. Era una limitación de la tecnología disponible, y muchas mujeres resentían lo rígido que era. Pero el efecto era que la fatiga tenía un lugar donde terminar. Como sea que esté construido el día moderno, no existe ese borde en ninguna parte, ni en la oficina, ni en la mesa de la cocina. El trabajo sigue a la gente a casa,
a través de un dispositivo en su bolsillo, avisos escolares, chats grupales, notificaciones de entregas y la baja obligación de fondo de responder a algo, llegan a las 11 de la noche, tan fácilmente como a las 11 de la mañana. El trabajo se hizo más ligero. El límite a su alrededor se disolvió, así que la comparación que el título de este video invita, esa en la que una cocina de 1955 se mide contra una mañana de 2026, resulta ser una comparación entre dos tipos diferentes de cansancio, y no entre cansancio y su ausencia. El de ella era físico, repetitivo, visible y finito. Desgastaba el cuerpo, seguía un ritmo semanal que todos en la casa entendían, y paraba al anochecer. El nuestro es cognitivo, fragmentado, invisible e ilimitado. Desgasta la atención en vez del músculo, no tiene horario fijo, y no anuncia cuándo termina. Pero ninguno de los dos es una opción suave. Simplemente tienen formas distintas, y solo uno de ellos dejó fotografías detrás. Vuelve a la mujer de rodillas en el piso de la cocina en 1955, la del inicio de este video. Casi seguramente estaba cansada esa tarde. Puede que hubiera un frasco de pastillas en el gabinete sobre el lavabo del baño de arriba, y no existía un vocabulario disponible para ella que describiera lo que sentía sin sonar como ingratitud. Nadie le iba a preguntar. Así que sonrió para la cámara, porque sonreír era lo que se hacía cuando la cámara salía del cajón. La diferencia entre ella y la persona que ve esto ahora no es resistencia. Es que finalmente tenemos lenguaje para las cosas que ella le estaba describiendo a su doctor, con palabras que decía que apenas podía encontrar, y un salón lleno de gente dispuesta a escuchar lo dicho en voz alta. La semana que viene, quiero ver la otra mitad de esa casa, la mesa de la cena del domingo, y lo que les pasó a las familias estadounidenses cuando la comida que anclaba la semana se salió del calendario por completo. Lo que hagamos con el lenguaje que ella nunca tuvo es una pregunta aparte, y más difícil de lo que la fotografía sugiere.